Una de las incógnitas más grandes que la humanidad se ha planteado a lo largo de la historia es cómo llegar a Dios. Muchas personas han buscado muchas formas y han planteado muchos escenarios en los cuales, siguiendo estos pasos, se podrá llegar a Dios. Y muchas personas han llegado a proponer muchas ideas a lo largo de la historia. Incluso la Biblia nos habla de que en una ocasión hubo algunas personas que buscaron construir una torre muy alta para poder llegar a Dios. Obviamente sus esfuerzos fueron infructíferos y terminaron en un fracaso. Sin embargo, la pregunta continúa. ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a Dios? Y aunque nosotros pudiéramos dar muchas ideas y poder plantear diferentes escenarios acerca de cómo esto puede llegar a ocurrir, la realidad es que tenemos que ir precisamente a la palabra de Dios y observar en ella ¿qué es lo que nos dice? ¿Cuál es la respuesta que se nos da para saber cómo podemos hacer para llegar a Dios? Así que en los próximos minutos vamos a analizar, de acuerdo a las palabras de Jesús, cómo podemos hacer para llegar a Dios. Bueno, en primer lugar, para llegar a Dios, Cristo es la única vereda. Y esto ocurre porque es la única vereda que nos da descanso. El versículo número 2 nos dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Notemos que Jesús no dijo, yo soy un camino. Esto hubiera significado que hay otros caminos y cada quien escójale el que más le agrade, yo soy uno nada más. Pero Jesús no dijo eso. Jesús no dijo, yo soy un camino. Jesús, sus palabras fueron, yo soy el camino. El único camino que lleva al Padre solamente es Cristo. Y mientras nosotros caminamos con Cristo, nosotros podemos, de acuerdo a las palabras de Jesús, saber que Él está preparando un lugar para recibirnos. Seguramente todos nosotros en alguna ocasión hemos estado, ¿verdad?, en una situación en la que seguramente nos vienen a visitar familiares o amigos que se quedarán a dormir en casa. Entonces, mientras llegan, nosotros estamos preparando el lugar para que puedan estar muy cómodos, para que puedan estar contentos, felices en ese lugar que nosotros les estamos preparando en casa. Y nosotros debemos de verdad de saber, ¿verdad?, que si nosotros nos esmeramos para cuando sabemos que alguien se va a quedar a dormir con nosotros en la casa y nos esmeramos por preparar un lugar para ellos, con cuánta más dedicación Cristo estará preparando un lugar para aquellos que le siguen, para aquellos que caminan con Cristo. Por favor, acompáñenme a leer Hebreos capítulo 11, versículo número 16. Dice este pasaje: pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ahora, Cristo acaba de mencionar que Él está preparando un lugar para aquellos que caminan con Él, para aquellos que le siguen. Ahora el escritor de Hebreos nos menciona que Dios está preparando una ciudad. Es decir, notamos que hay una dedicación y una preparación de Dios a este lugar.
Ahora, todo esto suena muy bonito, ¿verdad? Y podemos imaginarnos este lugar de descanso, pero la Biblia nos deja muy en claro de que solamente a través de Cristo, solamente aquellos que caminan con Cristo son aquellos que podrán llegar a ese lugar. Porque quien no sigue a Cristo, pues llegará a otro lugar simplemente, pero no llegará a ese lugar que Cristo está preparando. Y eso es algo que nosotros debemos de saber, que quien desea llegar a ese lugar que Cristo está preparando, solamente quien sigue a Cristo es quien podrá disfrutarlo. Por eso el único camino al Padre es solamente Cristo. Y Cristo es quien nos da el descanso que necesitamos. Y Cristo es la única vereda que nos lleva a ese lugar. Ahora también, Cristo también es la única vereda que nos da destino. El versículo número 3 nos dice esta frase del Señor Jesús: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este destino, que es el cielo del cual habla el Señor Jesús, muchas personas se desviven por saber cómo es el cielo, qué habrá, dime qué es lo que va a haber en ese lugar. Ahora, aunque la Biblia nos da algunos detalles acerca de cómo es el cielo, lo importante no es saber cómo es el cielo, sino quién estará allí. Y lo importante es que Cristo estará allí. Cristo no dio muchos detalles acerca de cómo es el cielo, pero lo que Cristo sí resalta es que Él dijo: yo estaré allí y quiero que también ustedes estén allí. No existe mayor deleite que nosotros podamos tener que el tener la compañía de Cristo. El saber que Cristo está con nosotros debe de ser el mayor deleite que nosotros podamos tener. Vamos a leer, por favor, Mateo capítulo 28, versículo 20. Este versículo nos dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Notemos cómo momentos antes de regresar al cielo, el Señor Jesús recuerda esto: no olviden que yo estaré siempre con ustedes. Y el amor de Cristo es tanto por sus discípulos, que está preparando un lugar para todo aquel que camine con Él. Y tal parece que al Señor Jesús le emociona no tanto el lugar, sino el hecho de que estaremos juntos, de que nosotros podemos estar siempre con Él y Él estará siempre con nosotros. Pero debemos nuevamente de recordar de que la única vereda, el único camino para poder llegar al cielo, para poder llegar a Dios, es solamente a través de Cristo. El Señor Jesús no dice que el camino sean rituales. El Señor Jesús no dijo que el camino son fiestas. El Señor Jesús no dijo que el camino son ceremonias, ni mandamientos, ni cosas por el estilo. Ese no es el camino. Aunque nosotros muchas veces escuchamos que muchas personas piensan que el camino son rituales, fiestas, ceremonias, y eso es lo que nos va a llevar a Dios. No. El Señor Jesús lo dejó muy en claro, que Él es el camino. Y para poder disfrutar de su compañía, solamente es caminando con Él. Solamente puede estar con Cristo en la eternidad aquel que entregó su vida a Cristo, aquel que camina
con Él aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ha recibido a Cristo como su Señor, como su Salvador. Cristo dijo: yo soy el camino. También para llegar a Dios, Cristo es la única verdad. Y esto nos menciona que ocurre revelando mensaje de Dios. El versículo número 10 nos menciona: las palabras que yo os hablo. En el tiempo que el Señor Jesús estuvo en esta tierra, Él dedicó su tiempo a enseñar la palabra de Dios, a predicar, a comunicar la palabra de Dios. Ahora, Cristo siempre fue veraz cuando Él abrió su boca, es decir, todas las palabras que Él enseñaba eran completamente verdaderas. Y las personas que acostumbraban enseñar en ese tiempo, muchas de ellas, cuando se comprobaban sus enseñanzas, se llegaba a observar que llegaban a mentir, es decir, llegaban a ser falsos maestros. Y dejaban de ser confiables para las personas que observaban y que escuchaban sus enseñanzas. Pero en el caso de Jesús, todas las palabras que Él habló completamente eran verdad. Y a pesar de que la gente que lo escuchaba sabía que estaba hablando la verdad, a pesar de eso, mucha gente prefería no creer y prefería hacerse a un lado. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 8, versículo 46. Este versículo nos dice, el Señor Jesús dice estas palabras: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Jesús lanza esta pregunta: ¿quién de ustedes puede acusarme de que yo he hecho algo incorrecto? ¿Quién de ustedes puede acusarme de que yo he cometido algún pecado? Y el Señor Jesús lanza este desafío muy fuerte hacia las personas con las que Él estaba hablando. Y Él dice: hablen ahora, acúsenme, ¿de qué cosa pueden decir que yo he cometido pecado? Y a pesar de eso, a pesar de que sabían que el Señor Jesús vivía una vida limpia de todo pecado y que las palabras que Él decía eran completamente verdad, el Señor Jesús dice: ¿por qué a pesar de que saben eso, deciden no creer las palabras que yo estoy hablando? Ahora, el día de hoy no es muy diferente el escenario a lo que el Señor Jesús vivía en aquel tiempo. Porque cuando hablas con alguien acerca de Jesús, acerca de la palabra de Dios, ¿cuántas veces, a pesar de la evidencia, a pesar de que está tan claro el mensaje, deciden simplemente cerrar su corazón, rechazar el mensaje y dicen: ¿sabes qué? Yo prefiero no creer eso que me estás diciendo? Y entonces el Señor Jesús está mencionando aquí de que tantas falsas enseñanzas que se estaban dando en ese tiempo en el que Él vivía, y la gente podía detectar esos falsos maestros, y a pesar de que sabían de que las palabras de Jesús no tenían error alguno y el mensaje que Él estaba dando era completamente cierto, había personas que simplemente negaban sus palabras, cerraban su corazón y simplemente se apartaban. Entonces nos damos cuenta que no es porque no pudieran comprender el mensaje, no es porque el mensaje no fuera claro y entendible. Lo que ocurría es de que esas personas preferían cerrar su corazón, endurecer su corazón, alejarse de Cristo, porque preferían escuchar otra verdad. Y nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, de que cuando alguien rechaza a Cristo y va tras otras enseñanzas, está rechazando la verdad, porque Jesús dijo: yo soy la verdad. Cualquier otra enseñanza contraria a lo que dijo Cristo cae, por lo tanto, por su propio peso, porque nos damos cuenta de que solamente Cristo es la verdad.
Muchas personas llegan a decir, es que no existe la verdad absoluta, realmente todo es relativo. Y yo ante eso preguntaría, ¿y esa frase es absoluta o es relativa? Nos damos cuenta cómo es algo absurdo pensar de esa manera. Por supuesto que hay verdades absolutas y Jesús dijo, yo soy la verdad. Y las palabras de Jesús son verdad y Él es la verdad que nosotros debemos de creer para poder llegar a Dios. También para llegar a Dios, Cristo es la única verdad revelando misión de Dios. El versículo número 10 nos menciona esta frase: el Padre que mora en mí, Él hace las obras. La vida y la obra del Señor Jesús están registradas en los evangelios, es decir, las palabras que Él habló, las obras que Él hizo. Pero ahora todo lo que Cristo realizó, todo lo que Cristo hizo mientras Él estuvo aquí en la tierra, fue respaldado y estaban acorde a las palabras que Él decía. Es decir, no había en Jesús un doble discurso, de que enseñaba algo por aquí y hacía algo diferente por acá. El Señor Jesús siempre fue coherente entre lo que Él hablaba y lo que Él hacía. Y así es como el Señor Jesús vivió en todo este tiempo, mientras Él estuvo aquí en la tierra, y esto lo hacía completamente distinto a otros maestros, a otros líderes religiosos que en ese tiempo existían. Vamos a ver un caso, vamos a leer Marcos capítulo 1, versículo número 22. Leemos lo que dice este versículo, dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En el tiempo de Jesús, como ya mencionábamos, había personas que daban enseñanzas delante de otras personas, eran maestros, pero la característica que tenían estas personas, los escribas, es de que eran personas de que enseñaban una cosa por aquí, pero al final terminaban haciendo algo muy diferente por acá. Y la gente se daba cuenta de eso. La gente se daba cuenta y los escuchaba, pero ¿cómo es de que enseñó esto y termina haciendo esto tan distinto? Y a la gente no se le podía engañar, la gente se daba cuenta acerca de estos maestros que tenían un doble discurso. Ahora, el día de hoy, en la actualidad, en todo el mundo existen millones de maestros que dan alguna enseñanza delante de las personas y que estos maestros buscan que sus enseñanzas lleven a las personas a Dios. Pero ahora nosotros debemos de saber que en cada uno de nosotros, quienes enseñamos la palabra, van a encontrar siempre fallas. Siempre van a encontrar alguna falla en nosotros. Sin embargo, no la podrán encontrar en Cristo. Nosotros, como maestros, somos incapaces de llevar a alguien a Dios. Por una razón muy sencilla, nosotros no morimos para redimir a las personas, no morimos para redimir a la humanidad. Nosotros como maestros somos incapaces de llevar a alguien a Dios. Pero si quieres llegar verdaderamente a Dios, no pongas tu confianza en ningún maestro, no pongas tu confianza en mí, no pongas tu confianza en ningún maestro. Para llegar a Dios es poner toda nuestra confianza en aquel que dijo: yo soy la verdad, y ese es el Señor Jesucristo. Solamente entregando nuestra vida a Cristo es que nosotros abrazamos su verdad, abrazamos su mensaje y nosotros podemos tener la certeza
de que llegaremos al Padre solamente y únicamente a través de Cristo, quien dijo, yo soy la verdad. Y en tercer lugar, para llegar a Dios, Cristo es la única vida. Y esto ocurre, en primer lugar, demostrando vida. El versículo número 19 nos dice esta frase del Señor Jesús, porque yo vivo. Estas palabras que el Señor Jesús está mencionando en este momento es una declaración muy fuerte que Él está haciendo cuando Él dice la frase, yo vivo. Porque no solamente estaba hablando de ese espacio, de ese momento cuando Él estaba aquí en la tierra, sino que estas palabras, yo vivo, lo que significan realmente es de que no solamente yo vivo, pero yo siempre estaré vivo, siempre viviré. Ahora, los evangelios relatan la vida del Señor Jesús y hay documentos aún fuera de la Biblia, fuera de la palabra de Dios, que confirman aún de la vida y la obra del Señor Jesús. Y se nos narra acerca de cómo el Señor Jesús fue muerto en una cruz y de cómo fue sepultado y fue puesto en una tumba prestada. Pero también se nos narra de que aún después de muerto, 3 días resucitó y que después de resucitar, Él apareció a más de 500 personas, es decir, más de 500 testigos oculares que vieron a Jesús después de que Él resucitó. Y hay una tumba vacía, que es el testimonio de que Cristo no está muerto. Y hay evidencias abrumadoras que nosotros podemos cerciorarnos de que realmente dan una evidencia de que Cristo verdaderamente resucitó. Acompáñenme a leer, por favor, Apocalipsis, capítulo 1, versículos 17 y 18. Estos versículos dicen, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El apóstol Juan, el mismo que redactó estas palabras que escuchó cuando Jesús dijo, yo soy la vida, ahora está teniendo este encuentro con Jesús, años después, teniendo esta visión y escuchando de Él, estuve muerto, mas he aquí vivo. Ahora notemos algo, no es de que Jesús tenga vida, Jesús es la vida. Él es la vida. Por tal motivo la muerte no pudo con Él. Por tal motivo la muerte no pudo vencerlo, porque no es de que Jesús tenga vida. Él es la vida. Y si nosotros queremos realmente esa vida, únicamente a través de Cristo podemos tenerla. La tumba vacía lo confirma. Más de 500 testigos, documentos, evidencias tan abrumadoras confirman de que Cristo está vivo. Y para poder llegar a Dios únicamente será posible a través de aquel que dijo, estuve muerto, pero vivo para siempre. Y también Cristo es la única vida dándonos vida. El versículo 19 nos dice esta frase, vosotros también viviréis. Como lo mencioné hace unos instantes, el Señor Jesús no solamente hablaba de esos momentos en esta tierra, cuando Él estuvo en esta tierra, en este planeta, sino el Señor Jesús está hablando, yo permaneceré vivo
para siempre. Y el Señor Jesús, lo que Él menciona es de que yo quiero lo mismo para ustedes. Yo quiero que también ustedes puedan vivir para siempre. Ahora, ¿cuál es la garantía para saber de que nosotros podemos vivir para siempre? Es decir, tener vida eterna. La garantía es de que Cristo vive. Es de que Él dijo, porque yo vivo, también ustedes también vivirán. Y aquel que sigue a Cristo, aquel que ha entregado su vida a Cristo, aquel que ha entregado su corazón a Cristo, es alguien que no solamente vive ahorita, sino que permanecerá vivo por siempre. Porque andar en el pecado, andar alejado de Cristo, simplemente es algo que nos aleja de la vida. ¿Cuántas personas que andan en el pecado, haciendo y deshaciendo, dicen la frase, esto es vida? Y la realidad es de que el pecado es todo, menos vida. Será cualquier otra cosa, menos vida. El pecado lo único que trae es muerte. Y por eso es la advertencia de que se nos da en la palabra de Dios. Dejen de andar en pecado, dejen de andar en ese camino de pecado y empiecen a caminar con Cristo. Hay que entregar nuestra vida a Cristo. Debemos nosotros caminar con Cristo para poder disfrutar de esa vida eterna. De otro modo, el destino final para quien no entregue su vida a Cristo será la condenación eterna. Acompáñenme a leer Juan capítulo 8, versículo 24. Este versículo nos dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora Jesús da esta advertencia de una manera muy precisa. Y Él dice, si no se arrepienten de sus pecados, si no dejan esa vida de perdición en la que han andado, lo único que les espera es la muerte eterna. Es el morir en pecado, es el morir en condenación eterna. Por eso es de que decimos que aquel que no tiene a Cristo realmente no vive, solo existe. Anda por ahí y respira, solamente existe, pero no vive, porque andar en pecado no es vida. La vida solamente la encuentra aquel que encuentra a Cristo. Disfrutar esta vida en su plenitud solamente es posible cuando estamos en Cristo. Y eso es lo que el Señor Jesús nos quiere comunicar. Solo el que camina con Él, solo el que ha entregado su vida a Él podrá experimentar lo que realmente es la vida. Por eso, para llegar a Dios es necesario renunciar a todo pecado, reconocer que hemos pecado, que somos pecadores delante de Dios y que ese pecado nos ha separado de Dios. Pero al encontrar a Cristo, cuando Cristo viene a nosotros, nosotros podemos darnos cuenta de que realmente no vivíamos, solamente existíamos, pero la vida comenzó en el momento en el que Cristo vino a nosotros. Por una razón, Jesús dijo, yo soy la vida. Déjame terminar de esta manera. Confucio dijo en una ocasión, yo no soy el camino. Buda dijo en otra ocasión, busquen la verdad. Mahoma dijo en otra ocasión, no conozco el propósito de la vida. Sin embargo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que ni Confucio, ni Buda, ni Mahoma podían ofrecer a sus seguidores, Cristo
sí lo podía decir. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es solamente a través de mí, dijo el Señor Jesús. Y es por eso la importancia de saber que para llegar a Dios no es siguiendo ceremonias, ni rituales, ni fiestas, ni nada por el estilo. Si queremos realmente llegar a Dios, es exclusivo por medio de Cristo. Cristo es el único camino. Cristo es la única verdad. Cristo es la única vida. No hay otra opción. Y para llegar a Dios solamente es a través de Cristo. Es viniendo a Él y decirle, Señor, he pecado delante de ti y te he ofendido toda mi vida. Pero decirle, Señor, perdóname, dame una nueva vida, me entrego a ti. Y cuando entregamos nuestra vida a Cristo, nuestra vida empieza y es transformada y somos transformados por el poder del Señor Jesucristo. Y yo quiero invitarte a que si tú ya has hecho del Señor Jesús tu Señor, tu Salvador, y tú has entregado tu vida a Cristo, a que continúes caminando con Él y que puedas disfrutar de esta vida que solamente en Cristo se puede tener. Pero si tú el día de hoy, tú dices, yo quiero entregarme a Cristo, y quizá lleves ya muchos años escuchando de Cristo, no sé si hasta desde niño llegaste a venir a la iglesia, pero el día de hoy tú entiendes, yo quiero a Cristo, yo quiero entregar mi vida a Cristo, yo quiero llegar con Él. Y en este momento quieres estar seguro de que realmente has entregado tu vida a Cristo. Yo quiero invitarte a que puedas orar junto conmigo y que podamos juntos venir delante de Él, entregarnos a Cristo y que sea Él el que nos transforme y nos dé esa vida eterna que solamente Él nos puede dar. Acompáñame a orar, por favor. Amado Dios, Señor, venimos delante de ti en este momento dándote gracias por tu palabra. Señor, gracias te damos porque tu palabra es muy clara, Señor, en lo que tú nos quieres comunicar. Y Dios amado, en este momento yo quiero rogarte, Señor, por aquellas personas que están escuchando este mensaje en este momento y que dicen, yo no estoy seguro de que yo llegaré a aquel lugar de descanso. Yo no estoy seguro que al final de mi vida voy a encontrarme con Cristo. Yo no estoy seguro que estaré en ese lugar y yo quiero estarlo y yo quiero entregarme a Cristo. Amado Dios, yo te pido por cada uno de ellos, Señor Santo, toma sus corazones. Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, les convenza de pecado. Y bendito Dios, que cada uno de ellos, Señor, pueda experimentar este nuevo nacimiento. Si es tu deseo entregarte a Cristo, clama a Dios ahí donde estás y dile, Señor Jesús, reconozco mi pecado, reconozco que soy pecador, reconozco que me he alejado de ti, pero hoy vengo delante de ti con un corazón contrito, humillado delante de ti, reconociendo que te necesito. Por favor, perdona mi pecado, perdona mi maldad, mi rebeldía con la que me he alejado de ti. Señor, transforma mi vida, dame una nueva vida, dame esa vida eterna que solamente viene de ti. Reconozco que tú eres el camino, la verdad y la vida, y hoy quiero entregarme a ti. Amado Dios, gracias por estar en mi vida. Gracias por ser tan maravilloso, tan bondadoso. Señor, te amamos, te bendecimos, te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.